Esto es La Esquina Democrática. Sacamos a la calle los temas que más te interesan. Voces frescas, datos claros y cero aburrimiento desde cualquier esquina de Cartagena, Colombia o el mundo. Un podcast de Funsicar. Hola, qué bueno encontrarnos aquí. Soy Laura Orjuela Domínguez. Y yo soy Nelson Jiménez. Hoy queremos transportarlos a una esquina de Colombia, en nuestra querida Cartagena, en el barrio Getsemaní, donde queda el Consejo Distrital, porque vamos a analizar qué hicieron en el año 2024 y por qué nos debe importar. Este consejo está conformado por 19 concejales que la ciudadanía elige cada 4 años. Actualmente cuenta con 10 bancadas, 8 son de gobierno con 15 concejales, una es independiente con 3 concejales y una es de oposición con un concejal. Entre sus principales funciones está, primero, estudiar y presentar proyectos de acuerdo y, segundo, hacer control político a la alcaldía. A nosotros nos debe importar lo que pasa en esta corporación, porque ahí se toman decisiones que pueden o beneficiarnos o afectarnos. Por eso, Funsicar precisamente tiene un observatorio al Consejo que desde el año 2003 asiste a todas las sesiones y elabora unas bitácoras que resumen qué pasó sin dar opiniones. También analiza y entrega recomendaciones para fortalecer las instituciones públicas. El observatorio acaba de entregar su más reciente informe sobre la actividad del Consejo en el 2024, hechos y datos que todas las personas que nos ven y nos escuchan pueden conocer en nuestra página funsicar.org. Nelson, así es. Y en este programa vamos a analizar 3 de esos datos, los 3 imperdibles. Y para eso trajimos unos invitados especiales. Como el primer dato tiene que ver con los proyectos de acuerdo, Laura nos va a recordar qué son. Sí, Nelson. Mira, aunque el Consejo no hace parte de la rama legislativa del poder, podríamos compararlo con el Congreso, solo para explicar que así como el Congreso se encarga de estudiar y aprobar leyes que aplican para todo el país, el Consejo crea y aprueba acuerdos, que son normas que regulan asuntos de la ciudad. Los proyectos de acuerdo son esas iniciativas y los pueden presentar tanto la alcaldía como el consejo, la ciudadanía, juntas administradoras locales o entes de control. Los estudia el consejo y si los aprueba, se convierten ya en acuerdos distritales. Teniendo en cuenta qué son los proyectos de acuerdo, aquí va el primer dato. El 2024 tuvo el porcentaje de aprobación de proyectos de acuerdo más alto de los últimos 10 años. Prácticamente todos los que presentó la alcaldía se aprobaron. En años anteriores, ese porcentaje, recordamos, rondaba entre el 50 y 60%. Lo que dice Funsicar, Nelson, es que hay un nuevo relacionamiento entre el Consejo Distrital de Cartagena y la alcaldía de Dumec Turbay Paz, porque además los proyectos duraron menos tiempo en su trámite de aprobación. Empecemos el análisis con Gabriela Bustillo. Ella es politóloga de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Por varios años fue investigadora del Observatorio del Consejo de Funsicar. Gabriela, tú que has asistido a todas las sesiones donde te correspondió ser observadora y conoces cómo es la dinámica de la corporación, ¿qué nos puedes decir sobre los proyectos de acuerdo que se estudian y aprueban en el Consejo? Hola Nelson, hola Lau, un gusto estar aquí. En mi tiempo como observadora pude conocer muy de cerca las dinámicas del Consejo y su importancia para la ciudad y me parece que es clave que entendamos que allí se estudian y aprueban los proyectos de acuerdo que definen el rumbo de la ciudad. Y estos proyectos pueden ir desde aprobar un nuevo presupuesto, la remodelación de un parque, el fomento de la participación ciudadana, mejoras en infraestructura, hasta la adopción de políticas públicas. Y aunque la mayoría los presenta la alcaldía, también pueden proponerlo concejales, entes de control o incluso la ciudadanía, como ya nos mencionó Lau. Entonces, cada proyecto tiene su dinámica. A veces los debates pueden ser tensos y hay posiciones muy divididas, tanto entre concejales como frente a quien presenta el proyecto, pero también hay momentos en los que el ambiente es más tranquilo y los proyectos se aprueban con relativa facilidad, no demoran mucho tiempo, casi sin mayor discusión.
Eso ya depende pues de la relación que exista entre el que presenta y el consejo, cómo se haya dado el debate en debates anteriores, y como ciudadanía debemos estar siempre muy pendientes de estos, porque si creemos que hay temas que son urgentes, que deben priorizarse o que se deben tratar de otra manera, necesitamos participar, hacer veeduría y mantenernos informados. Debemos aprovechar que el Consejo tiene esta figura obligatoria y es que siempre tiene que hacer audiencias públicas para aprobar los proyectos, entonces es allí donde como ciudadanía nos podemos hacer escuchar. Interesante conocer esa mirada de Gabriela. Recordemos que en el 2024, por ser el primer año de gobierno, se aprobó el Plan de Desarrollo Cartagena Ciudad de Derechos. Otros proyectos que se convirtieron en acuerdo fueron las autorizaciones al alcalde para realizar operaciones de crédito público por hasta 1.5 billones de pesos, el más grande aprobado por el Consejo, vigencias futuras para el programa de alimentación escolar PAE por 3 años consecutivos, la creación de la Secretaría de Turismo y el Instituto Comunal de Cartagena y el Caribe, la incorporación de medio billón de pesos al presupuesto, entre otros. Hay también que decir que los proyectos de la alcaldía que no fueron aprobados fueron retirados por la misma administración. Estos fueron la autorización para crear la empresa logística y de obras del distrito de LOP, la modificación del estatuto tributario y la autorización al alcalde para modificar la estructura administrativa del distrito. En total fueron 36 proyectos aprobados, 25 presentados por la alcaldía y 11 iniciativas de los concejales. En el informe completo puedes conocer más detalles. El segundo dato es un verdadero imperdible y tiene que ver con el control político. Funsicar comparó los primeros años de gobierno de distintos alcaldes y encontró que el Consejo de Cartagena pasó de hacer 47 debates de control político en 2020 a solo 8 debates en el 2024. Es decir, disminuyó más de un 80%. Preguntémosle ahora a Armando Mercado, director del Programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Armando, tú también fuiste observador de Funsicar, has trabajado en temas de transparencia, control social, tienes muchos años como investigador desde la academia, también eres columnista. ¿Cuál es tu lectura de estos resultados en el contexto actual de la ciudad, sobre todo en lo que tiene que ver con el control político? Muchas gracias, Laura y Nelson, por la invitación al podcast. Yo creo que, como bien nos señalaban, las dos funciones más importantes del Consejo y de las asambleas departamentales también son el control político y la actividad normativa. Y personalmente considero que la más importante es el control político como tal, porque incluso la actividad normativa, si un consejo no le aprueba un proyecto de acuerdo a un alcalde, como el presupuesto o el plan de desarrollo, no es lo ideal, pero el alcalde o el gobernador lo puede sacar vía decreto. Repetimos, no es lo ideal, pero no se vara la administración. Entonces, en últimas, la función más esencial para mí que tiene el consejo y las asambleas departamentales es el control político. Y sí genera algo de suspicacia realmente el hecho de ese bajón en la cantidad de debates de control político, digamos, porque ese rol es fundamental en estos cuerpos colegiados. Y hay que entender que esa función de control político no debe convertirse en una función extorsionista o en una función obstruccionista ni nada de eso, sino que efectivamente debe ser un control político informado y buscando lo mejor para la ciudad. Lógicamente que entendemos que este control político también depende mucho de la dinámica de qué tantas mayorías o no cuente el alcalde en el consejo. Si tiene más mayorías, digamos, va a haber una tendencia a la baja en los controles políticos que le hacen porque lo ven afín a la administración, pero si tiene muy pocas mayorías en el consejo, como le pasó a la anterior administración, vemos que hay un aumento en los debates de control político. Pero aunque es intuitivo que esto ocurra, no debería ser tan así, porque el control político debería ser algo constante y permanente, no con una lógica obstruccionista, ni chantajista, ni nada de eso, sino con una lógica precisamente de hacer llamados de atención pertinentes y oportunos a la administración en turno. Así que yo creo que más importante incluso que la actividad normativa, esta es una opinión muy personal, pero considero que es el control político que deben hacer los consejos y las asambleas a las administraciones municipales, distritales y departamentales.
¿qué debería hacer también la ciudadanía ante esta disminución en el control político? A grandes rasgos, en las democracias hay dos tipos de controles, los controles institucionales y los controles ciudadanos. Los controles institucionales son los que uno llama a veces en la teoría los pesos y contrapesos, etcétera. Eso es lo que hace el control político, digamos, de un cuerpo colegiado al ejecutivo. Pero cuando esto no funciona, hay una dimensión distinta que es el control social como tal, y este lo hace la ciudadanía, la sociedad civil, a sus autoridades, cuando les exige rendición de cuentas, cuando constituye veedurías, cuando desde la sociedad civil organizada crea, por ejemplo, observatorios y demás. Entonces, uno podría pensar que ante una baja en el control político institucional, pues la ciudadanía podría empoderarse y hay que aumentar el control social precisamente a la gestión pública como tal. En realidad, tanto control político institucional como control social ciudadano a la gestión pública deberían funcionar de manera constante y permanente, pero ante una baja aparente en el control político regular, permanente, pues uno podría invitar a la ciudadanía a aumentar precisamente ese control social a la gestión pública. En 2024 hubo 4 debates de control político sobre servicios públicos, 2 sobre desarrollo e infraestructura, 1 sobre educación y 1 sobre jóvenes. Se citó principalmente a empresas de servicios públicos y entidades descentralizadas. En 5 oportunidades, el Consejo usó una figura llamada invitación a funcionarios, que es diferente a los debates. Ahí se trataron temas como el Plan Titán 24, COVID-19 y fallas en las tarjetas de Transcaribe, entre otros. Gabriela, ¿podrías explicarnos cuál es esa diferencia entre una invitación a un funcionario y una citación a un debate de control político? Las invitaciones y los debates de control político son dos figuras que en realidad sí se pueden confundir, pero que en realidad son bastante distintas, tanto en el reglamento del Consejo como en las implicaciones políticas que tienen. Vamos a explicarlo un poco. Cuando un concejal cita a un funcionario a un debate de control político, lo que busca es que éste rinda cuenta sobre un tema en específico. Y esta citación tiene un procedimiento claro en el reglamento. El funcionario debe responder un cuestionario en 3 días y asistir obligatoriamente. Si no lo hace sin una justificación válida, esto puede ser denunciado ante la Procuraduría. En cambio, la invitación es una figura mucho más flexible, más suave. Se convoca a alguien para que participe de buena voluntad. No están obligados a asistir ni a responder. Y no hay consecuencias si no lo hacen. Aunque pueda parecerse a una citación formal en los modos, no tiene el mismo peso ni las mismas obligaciones. No es un secreto que existe un problema, por ejemplo, de seguridad en la ciudad o que existe inconformidad con el servicio de transporte masivo. Si existe entonces esta inconformidad sobre estos temas y es algo compartido por los ciudadanos en Cartagena, cabe hacerse la pregunta de si no sería más coherente usar una figura que permite exigir respuestas, pedir cuentas y ejercer presión, que está en el reglamento, en vez de una que depende de la buena voluntad de los funcionarios, sobre todo pues cuando el control político no es una opción de ellos, es parte de sus funciones como corporación pública, como lo mencionó el profesor Armando. Queda hacerse esa pregunta, porque el Consejo opta por una figura que depende de la buena voluntad cuando tiene las herramientas para hacer un control político más fuerte, más real. Y el tercer dato de película cambia un poco. Musicar destaca que la participación ciudadana ha venido tomando fuerza en el Consejo de Cartagena, entre otras cosas porque es el único del país, la única corporación del país que hace una audiencia pública para cada proyecto que se estudia. Dice el informe que en 2024 casi el 80% de las audiencias tuvieron participación ciudadana, especialmente las relacionadas con el estudio del Plan de Desarrollo Distrital, plurilingüismo en instituciones educativas y la autorización al alcalde para crear la Secretaría de Turismo y el Instituto Comunal de Cartagena y el Caribe. Aunque la tendencia es positiva, preocupa que algunas audiencias sobre proyectos destacados no contaran con participación ciudadana, como la del proyecto que autorizó al alcalde para realizar el crédito público por 1.5 billones. Armando y Gabriela, ¿qué mensaje le podemos dejar a la ciudadanía? Empecemos por Gabriela.
Bueno, me parece positivo que casi el 80% de las audiencias tuvieran participación ciudadana. Eso demuestra no solo interés, sino también la esperanza de que existan más espacios donde podamos participar y ser escuchados. Sin embargo, preocupa que en decisiones tan delicadas como el crédito público no haya habido participación. Tampoco es como para darle tan duro a la ciudadanía, porque me atrevo a decir que muchas veces no es falta de interés por parte de nosotros, sino que a veces cuesta entender cómo ciertas decisiones que se toman allá nos afectan directamente, o incluso qué es lo que se está discutiendo, qué es eso, un crédito público. Por eso es tan importante el trabajo de organizaciones como FUNCICAR, que acercan esa información a la ciudadanía, que la traducen, que la hacen más accesible. Si ya tenemos estas herramientas para entender un poco qué es lo que sucede en el Consejo, mi mensaje sería que esa misma energía con la que nos frustramos cuando se va el agua porque se rompió el tubo o cuando esperamos más de una hora el bus de Transcaribe, tenemos que canalizarla para hacernos escuchar ante aquellos que elegimos para representarnos. Porque al final de nada sirve elegirlos si no les vamos a exigir nada. Recordemos que el control social también es un derecho ciudadano. Yo sé que las preocupaciones que yo tengo sobre mi ciudad son las mismas que compartimos muchos cartageneros, porque somos los que vivimos la ciudad todos los días. Si somos quienes habitamos y sentimos esta ciudad, esta no puede seguir construyéndose sin nuestra voz. Así como la ciudad merece más de nuestra parte, nosotros también merecemos más de quienes elegimos para representarnos. Y afortunadamente existen herramientas para que nos escuchen, para que les exijamos mucho más a ellos. Muchas gracias, Gabriela. Y ahora, Armando, ¿qué mensaje le dejas tú a la ciudadanía? Bueno, la democracia es como un regalo que la humanidad se da a sí mismo, ¿no? A veces tendemos a pensar que las grandes invenciones de la humanidad son los inventos de corte científico-técnico, medicinas, vacunas, computadores, etcétera. Pero esos diseños institucionales, como la democracia, los derechos humanos, el Estado social de derecho, son también invenciones que, como todo regalo, si no se cuida, si no se usa, pues sencillamente se daña o se lo coge alguien más. Y la democracia es así. La democracia no es solamente el ejercicio del voto. Votar de manera informada es muy importante, pero el otro pilar de la democracia es el control social a la gestión pública. Y ahí la ciudadanía tiene un rol protagónico fundamental. Como bien lo señalaba Gabriela, tampoco le podemos exigir a los ciudadanos que estén 100% del tiempo pensando en la política y en hacer control social, pero con que los ciudadanos estén informados, estén lo mejor informados posibles, seguramente van a tomar mejores decisiones, seguramente van a tener muchos más incentivos para ejercer un control social eficiente y van a participar de este tipo de iniciativas, observatorios, plataformas que hacen precisamente control a la gestión pública como tal. Cerraría sería invitando a la ciudadanía a que esté lo mejor informada posible y participe en escenarios, en instancias, en mecanismos de control social a la gestión pública, porque la democracia, como no se la cuide, fácilmente es capturada por líderes populistas, oligarquías económicas o élites corruptas que la capturan y luego no la sueltan. Y el contrapeso es precisamente una ciudadanía libre e informada. Gracias a Armando y a Gabriela por este análisis sobre el informe de actividad del Consejo en el año 2024. Llegamos al final de este episodio y quedan pendientes muchos otros datos que no te pudimos contar en estos minutos. Lo más imperdible ahora es que vayas a la página de funsicar.org y mires el informe completo. En la descripción de este episodio puedes encontrar el link. Además, esperamos que todo esto que te hemos contado te motive a informarte un poco más sobre lo que hacen los políticos de nuestra ciudad y qué decisiones toman. Una ciudadanía informada toma mejores decisiones. Una buena forma de hacerlo es consultando las bitácoras que hace el Observatorio de FUNCICAR al Consejo y también a la Asamblea de Bolívar. Contáctanos en cualquiera de nuestras redes sociales y te la enviamos. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos pronto en otra Esquina Democrática. Chao, chao.